presencia de la doctora Herrera a través de Zoom. Me hubiera gustado, la verdad, que fuera presencial, pero imposible en estas épocas. Quería presentarle a la doctora Herrera con pocas palabras, tiene un currículum larguísimo, es especialista en Derecho de Familia, en Derecho de Infancia, Derecho de Adolescencia, impulsó la redacción de normas históricas para el país como lo son la del matrimonio igualitario y fertilización asistida, y es la única científica del Consejo que participó en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que a mi criterio es nada más y nada menos que, o contiene nada más y nada menos que la mayor consagración de derechos individuales, no sé, de los últimos 30 años o más que uno ha podido ver. La doctora Herrera es sumamente comprometida y creo que su gran virtud es estar un paso más allá o un paso más adelante de lo que es la sanción de normas y la consagración de normas como buena discípula que es de la doctora Kemermagri de Carducci. Vuelvo a repetir, creo que para destacar es su compromiso, su estudio, su dedicación acerca de todos estos temas tan importantes y de otros que van a venir seguramente y que van a ser sancionados. Y les vuelvo a repetir, creo que su mayor virtud es haber participado de la redacción del Código Civil, que les reitero, es realmente una consagración inmensa de derechos individuales y de las cuales estábamos necesitados y que nos puso tal vez entre los primeros lugares del mundo en consagración de derechos. Así que es todo lo que tengo para decir. Le voy a dar la palabra, creo que habíamos dicho, a Walter, y después va a hablar unas pocas palabras también el presidente del Colegio de Magistrados Provincia, que es el doctor Noel, que le agradecemos la presencia y toda la colaboración que siempre presta para esto. Así que, Walter, formalmente te paso la palabra para que hagas la presentación de la doctora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Simplemente agregar a lo que dijo Daniel, que tal como lo dijo, pensábamos una actividad, queríamos que fuera Marisa, y teníamos que buscar una temática que le abarcara a todos los fueros y no solamente al foro de familia, el cual yo represento, y junto con Ayelén Zucarini, que es funcionaria de la asesoría, pensamos en perspectiva de género. Marisa, obviamente, con su generosidad, dijo que sí, le gusta venir a Pergamino, esta vez lo hace virtual, a pesar de que en el Twitter puso allá vamos, y es así, está virtual. Y bueno, y fue tal la aceptación que tuvo que lo íbamos a hacer a nivel Pergamino cuando el Colegio de Magistrados de Provincia organizó. La verdad que confesamos que quedó mucha gente afuera, así que bueno, decirle que se cumplió lo que habíamos pensado, porque están representados todos los fueros en esta temática que es perspectiva y asesorar, defender y juzgar. ¿Por qué? Porque hay magistrados, hay asesores, hay defensores, y no solo de Pergamino, también funcionarios y magistrados de la justicia de paz letrada y muchos de la justicia de paz letrada de ciudades vecinas a Pergamino y también distantes. Camaristas del foro laboral, es decir, multifueros como pensamos. Por último, decirles que mientras va a disertar la doctora, se va a abrir el chat, que, que pueden hacer las preguntas y que Ayelén, al finalizar la exposición, las va a formular para que Marisa las conteste. Doctor Noel, bueno, le doy la palabra para que usted pueda presentar a la doctora Herrera. Bueno, muchas gracias, Walter, muchas gracias, Daniel. Saludar a todos y a todas, un gusto en nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires participar de esta jornada que han organizado desde Pergamino, y por lo que dicen, bueno, ha superado todas las expectativas. Estas actividades dan cuenta de la tarea que viene desarrollando, pues venimos desarrollando conjuntamente todos los colegios departamentales con el colegio de provincia, con las comisiones de género, y bueno, y dan cuenta de actuar así, o buscando, pretendemos, la eficacia, garantizando derechos de las mujeres, la igualdad de género y la tutela judicial efectiva. Desde el colegio provincial reafirmamos el compromiso así de avanzar hacia un mundo más inclusivo, más justo, en cumplir instrumentos internacionales de derechos humanos, de género, de diversidad. En particular, en este contexto de pandemia, un momento muy difícil para la sociedad, donde se ha acrecentado la violencia contra las mujeres. Así que un gusto, hago mías las palabras que dijo Daniel, un orgullo, un honor presentarla a Marisa, una especialista, y bueno, que el tema convocante es
hoy es asesorar, defender y juzgar con perspectiva de género. Tiene un extenso currículum, ya Daniel ha hecho mención a él, y entonces Marisa, te dejo en uso de la palabra y muchas gracias por tu participación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un placer enorme poder compartir este espacio acá, agradezco un montón la invitación, bueno, a Daniel, a Pablo, a Walter, y en especial a mi amiga Aye, a Yelén, que además también nos une muchos años juntas trabajando por temas distintos. Bueno, ella fue la primera que se animó a hablar de trasplante de útero, cuando en la Argentina nadie hablaba de esto, y la verdad que siempre hay que acompañar a aquellos que van, esto que decían, un paso más adelante, aunque los pasos sean complejos también de dar. También la veo acá a Norma, así que hace un montón que no la veo, le saludo, le mando un beso enorme, también hace 1000 años que nos conocemos, ya no decimos cuántos para no hacer la gran Mirta Legrand, ¿no? Pero bueno, ya uno va también juntando muchos años de amistad. Bueno, la verdad que para mí es un placer enorme poder abordar esta temática, como ustedes saben, y también, producto de estos avances que hemos tenido a lo largo de estos tiempos, de una visión de derechos humanos, cada vez se acrecientan más los fallos con perspectiva de género, y eso creo que hace muy bien, pero por otra parte también hace más dificultoso poder seleccionar justamente aquellos que para mí son paradigmáticos, para mí van marcando una línea, para mí van marcando incluso algunas nuevas tensiones, un poco a la hora de analizar. Voy a compartir pantalla. Esteban, si me permitís, si me das el host, así puedo compartir pantalla. Y un poco... no. Estás compartiendo vos. Deja de compartir. No, arriba. Fíjate que vas a decir, dejar de compartir. Ahí. Y ahora después te vas a la lista, en mi nombre me pones como administradora. De las cosas que he tenido que aprender en pandemia, obviamente. En el currículum lo dice, especialista en Zoom. Ya está, doctora. Bárbaro, genial. Tengo varios power abiertos, qué horror. Bueno, ahora sí. Gracias. Bueno, vamos con presentación de pantalla. Muy bien. Un poco hoy a la mañana o al mediodía tuve que hablar en el Senado de la provincia por el tema del proyecto de paridad de género en la justicia, y justamente, bueno, las tensiones hablamos de paridad de género, pero es en términos binarios. ¿Y qué pasa con aquellos que son no binarios? O sea, que no se consideran ni que son hombres ni mujeres. Bueno, digo, empezamos también a repensar, y cómo también estos debates han generado que nos van corriendo en algún punto a tensiones más complejas, ¿no? Bueno, digo, traigo acá esto porque me parece interesante ver cómo la cuestión de géneros en plural también nos va interpelando, y en algún punto también a veces decimos, está bien o está mal, y por qué, porque sí, por qué no, ¿no? En clave de derechos humanos. Arranco con esta frase que me gusta mucho de Simone de Beauvoir, cuando dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y acá cuando uno empieza a hablar de sentenciar, abogar y defender con perspectiva de género, la pregunta que nos debemos interpelar es, ¿hasta qué punto nuestra mirada tradicional ha sido funcional a un sistema que oprime? Digo, el no advertir justamente la desigualdad de base en clave de géneros hace que después uno a la hora de intervenir termina silenciando y termina siendo cómplice de esa opresión. Y eso, cuando uno empieza a hablar de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad estatal, y en este caso el poder ejecutivo, perdón, el poder judicial, justamente a la hora de sentenciar la perspectiva de género, bueno, acá me parece que es un llamado de atención, porque ya no es, bueno, a ver, si tenemos o no perspectiva de género. Si vos lo ves, o sea, es una obligación constitucional internacional, por lo cual nos genera responsabilidad internacional, y eso también hay que asumirlo, porque es otra la mirada que uno tiene a la hora de intervenir cuando empieza a analizar un montón de conflictivas, como vamos a ver acá. Arranco con un caso mediático que se acaba de hacer, digamos, que acaba de tener respuesta, por lo menos un cierre. Esta semana hablaba con el abogado de ella, que es un caso que compromete a alguien que también está acá en el Zoom conmigo, que es de San Juan. Ustedes saben que uno de los casos que se ha dado en los últimos tiempos justamente ha sido el pedido de un padre de decir que por favor su mujer, su exmujer,
casado, separado de hecho, o uno divorciado, por lo cual estamos en el marco de un matrimonio, jurídicamente hablando, pero separado de hecho, en el cual pide que su mujer no aborte. Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué decidimos? Y la primera pregunta es, ¿quién es competente? Y acá siempre, como decimos, en la cancha se ven los pingos, porque realmente acá esta idea de la incompetencia suele ser algo que uno suele agarrar para cuando las papas queman o cuando son temáticas que a uno le genera rispideces, ¿no? Y bueno, en definitiva también sabemos que quienes trabajamos en estos temas, seguramente muchos temas son complejos, muchos temas son polémicos, el tema que no es la incompetencia, sino justamente es cómo uno aborda la cuestión. Acá la jueza de familia dijo yo soy incompetente, y lo manda a civil, como si civil patrimonial fuera más competente que familia. A ver, básicamente, más allá de la cuestión, digamos, de fondo, lo cierto es que en términos de analizar la competencia, es mucho más competencia familia que civil patrimonial. Digamos, y acá también, en algún punto, hay ya una decisión polémica a la hora de decir, yo no soy. ¿Quién será? La jueza civil y comercial, básicamente la jueza civil, acá también utiliza argumentos de carácter procesales o de carácter, digamos, no está acreditado la verosimilitud del derecho, ¿no? Al ser una medida cautelar. ¿Qué se pide? Justamente que ella no haga nada para interrumpir. Y acá empieza a hablar que en realidad las capturas de chat que tenían no se sabía si realmente eran de la pareja o no, que si bien es cierto que había ido un escribano, el escribano nada más da fe de que esos chats existen, pero no, digamos, no de la titularidad de, esa conversación, que en realidad es cierto que se está embarazada, pero tampoco se sabe bien si era o no de él. Bueno, empieza a poner obstáculos de carácter, digamos, no está acreditado la verosimilitud del derecho, por lo cual no se mete en la cuestión de fondo, que es otra cuestión ríspida, que a lo cual no se quería meter, y termina diciendo, bueno, no hago lugar, y agrega que con ella había dispuesto oficios a distintos lugares, sin embargo no los había diligenciado, siendo una cautelar, por lo cual supuestamente el señor estaba muy apurado en que esto se sustancie, por lo cual por la teoría de los actos propios dice su conducta no sería la conducta de alguien que realmente tiene atrás un pedido cierto y real, por lo cual rechaza. Esto apela, va a Cámara, y la Cámara de San Juan, un 1 de mayo, un sábado, feriado, justamente hace lugar a la cautelar. Y me parece interesante empezar a analizar la cuestión de fondo, porque en definitiva, esto que se plantea acá es nada más y nada menos que qué pensamos sobre la ley de IVE, qué pensamos sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido de las leyes más debatidas en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Creo que incluso más que el Código Civil, en términos de lo que tiene que ver con el debate social. Porque, a ver, el Código Civil y Comercial fue muy importante para nosotros en el ámbito académico, en el ámbito, digamos, del derecho, pero en general no hubo toda una movida social sobre la reforma del Código Civil y Comercial. Esta es la realidad. Por lo cual, hay, en términos sociales, la ley de IVE fue mucho más, digamos, debatida, ha ingresado a la mesa de nosotros. Y acá empieza a decir, bueno, primero el señor dice, por lo cual apeló, no se le dio intervención al asesor de menores. La pregunta es, ¿el asesor de menores tiene algo que discutir en este conflicto? Acá empezamos a ver, en definitiva, la naturaleza jurídica de ¿y qué rol tiene cada uno? Digo, no es poca cosa a la hora de sentenciar, porque vos también a la hora de decir, asumo la representación de, estás diciendo algo. Algo similar nos pasa con los casos que vemos y que hemos tenido en los últimos tiempos en materia de embrión. Aquella pareja que no tiene embriones criopreservados, no quiere seguir adelante con la técnica, va al centro médico, le dice, bueno, quiero realmente que descartar mis embriones, y en realidad el centro médico le dice, no, tiene que ser una autorización judicial, va a la justicia y la justicia tiene que autorizar o no el descarte de embriones. La pregunta es, ¿ese proceso es obligatorio o ese proceso necesita la intervención del asesora de menores, sí o no? Y acá, al decidir esto, ya hay un posicionamiento también cuando hablamos en cuestiones de género. Y acá la pregunta es, ¿tiene derecho acá el asesor de menores de tener que intervenir, sí o no, y por qué? Acá habla de justamente que considera la Cámara que la verosimilitud del derecho sí estaba, digamos, justamente al contrario de lo que decía la jueza de primera instancia. Analizados los agravios, cabe decir que en primer término que el apelante, estando legalmente casado, le rige la presunción de paternidad establecida en el 566. Por lo cual, acá yo tengo un problema de igualdad, digamos, en razón, perdón porque tengo que admitir a gente que está en lo que tiene que ver con igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Vos le estás autorizando, estás evaluando la verosimilitud del derecho por ser una pareja casada. Y la pregunta es, ¿y si no fuera casada? ¿Eso no es ya de por sí hoy en día una discriminación? Si yo un derecho te lo doy por estar casados y un derecho te lo niego por no estar casado.
Ya acá hay un planteo, claramente, en términos constitucionales convencionales, que hace ruido en clave de igualdad. Y agrega, dicho esto, corresponde analizar con detenimiento si el progenitor, y mira las palabras que utiliza, porque la pregunta es, jurídicamente hablando, progenitor se es cuando ya alguien nace y la persona ya nació con vida. Si no, no hay progenitor en los términos técnicos del concepto de progenitor. Como así también en la ley de IBE, nadie habla de madre, justamente habla de mujer y persona gestante. Y eso fue todo un gran debate que hemos tenido durante el debate del 2018. Sí, es cierto que persona gestante involucra mucho más en términos jurídicos, porque hoy un hombre trans puede quedar embarazado por la ley de identidad de género. Ahora, persona gestante lo involucra también a él. Lo que pasa es que esto fue una gran lucha, una gran, digamos, reivindicación de las mujeres, por lo cual la pregunta era, ¿el texto tenía que invisibilizar a las mujeres? Por eso nosotros, y yo propuse, y ahí me salió a bancar muy fuerte, muy bien, Malena Galmarini, cuando dice, la verdad que hay que tener mujer y persona gestante, no es uno versus otro, ambos hay que poner, porque las leyes también son producto de una historia, las leyes también son producto de debates anteriores, y no es invisibilizar a las mujeres en pos ahora de las personas gestantes, ambas tenemos que estar contenidas en la ley, por eso la ley de IBE sigue el proyecto de su momento del 2018 y ahora de personas y mujeres gestantes o mujeres con capacidad de gestar. Muy bien, vuelvo acá, entonces los términos o el lenguaje no es neutro, de hecho incluso el lenguaje inclusivo, digamos, cada vez tenemos más sentencias que en nota al pie pone que se va a utilizar lenguaje inclusivo. Y es un posicionamiento también a la hora de sentenciar, a la hora de defender y a la hora también de ser una abogada. Bueno, ¿cómo hago mis escritos? ¿Cómo lo redacto? También ahí hay un posicionamiento en términos de inclusión. Bueno, incluso cuando uno habla también, cuando dicta las sentencias, el lenguaje claro o el lenguaje sencillo. Mirá, Juan, yo te quiero decir que yo decidí, después que te entrevisté, y en realidad, bueno, todas estas, antes se creía que un lenguaje sencillo era algo negativo, era como algo, esta persona no es profunda. Y sin embargo, justamente quienes hacemos familia, lo que queremos hacer en definitiva es que las leyes, en este caso las sentencias, le llegue a la gente que sepa cuál es la solución de su caso, justamente el lenguaje sencillo ha sido parte de esta deconstrucción, reconstrucción en clave de derechos humanos, de acceso a justicia, justamente. Por lo cual acá dice, bueno, habla de la figura del progenitor. Con respecto a la ley de IBE, es como si no hubiera existido. Dice que en realidad la ley de IBE es una ley más, que en realidad todo esto hay que mirarlo desde arriba hacia abajo, desde el artículo 75 y 22, como si la ley de IBE no hubiera tenido un fuertísimo debate en términos constitucionales convencionales. Si uno, de hecho, tanto en diputados como en senadores, fue, y uno de los que habló, fue nada más y nada menos que el presidente del Comité de los Derechos del Niño. ¿Y por qué vino a hablar alguien de la Convención de los Derechos del Niño? Pues justamente era un debate de carácter constitucional internacional. Y acá dice, bueno, esta ley debe convivir en armonía jerárquica con el resto de las leyes superior o igual rango, sancionadas por el Congreso de la Nación, entre ellas el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, debe ser interpretada y aplicada a la luz de las previsiones más estrechamente vinculadas en materias idénticas o similares. Y tiene un error conceptual enorme los jueces acá. ¿Por qué? Ley posterior sobre ley anterior, ley especial sobre ley general. La ley de IBE es más especial y es más posterior justamente del Código Civil y Comercial. Y sin embargo eso no lo aplica. Justamente habla en realidad de un supuesto mirada general de los derechos humanos, cuando la propia ley de IBE ganó, digamos, el terreno en el campo de los derechos humanos. La pregunta cuando se dice, bueno, a ver, está la autonomía de la voluntad, dice, para respondernos vale recordar que en el matrimonio como institución de orden público, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de bien común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, y ambos deben prestarse asistencia mutua. Bajo este proyecto de vida, el sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal necesita de forma imperativa la confluencia de ambas voluntades. Y eso es mentira. No es necesario que estemos de acuerdo en todo. De hecho, por algo después hay conflicto. No es necesario que uno en el matrimonio esté de acuerdo en todo. Y no es imperativo. Al contrario, en el propio Código Civil y Comercial impera mucho más la autonomía de la voluntad que el orden público. Justamente no entendió nada por dónde vienen los cambios en el ámbito del Código Civil Comercial. Y acá dice, agrega, así como se ha legislado sobre estos aspectos de la vida conyugal que necesitan el consenso, del mismo modo está instituido un mecanismo judicial para encauzar las más variadas desavenencias de importancia que se puedan presentar durante la vida conyugal en todas sus facetas. Habla justamente, ¿no?, el caso de y aplica la normativa para, como si el hijo ya estuviera viviendo, sin tener en cuenta el derecho hasta la semana 14, que le da la propia ley de IBE, cuando no habla de progenitores ni de padre, habla de la decisión de la mujer, justamente acá entonces empieza a aplicarle
la normativa en materia de desacuerdo entre los progenitores. Miren, claramente está desfasado. Dice, para este caso, entendemos que la falta de acuerdo o disenso sobre asuntos de trascendencia familiar gestada a partir de la concepción no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges, incluyendo, claro está, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, incluyendo cómo, si hay una ley especial que te permite justamente esta decisión autónoma por parte de las mujeres. Habla del peligro en la demora, por lo cual ordena a que ella se abstenga. Y la pregunta que yo le diría a los camaristas es, esta orden a que ella se abstenga, en la práctica, ¿qué es? Que se abstenga. Porque si lo hace, y no solamente eso, ¿qué vas a ponerle consigna policial? ¿La vas a encerrar? ¿La vas a ponerle a alguien 24/7? ¿Qué vas a hacer para que alguien no? Digo, miren cómo también acá no se analiza el impacto que implica esta sentencia en clave nada más y nada menos que de libertad y autonomía. Habla de una caución, justamente dice, siendo una medida especial dictada entre cónyuges, entendemos además lo más propicio es conceder la medida bajo caución personal del esposo, en la cual se compromete a hacerse cargo de todos los gastos económicos que genere el embarazo, como así también los del parto. Miren cómo ya está hablando, justamente, cuando incluso en materia de alimentos a la persona por nacer, no es a la persona por nacer, es a la mujer embarazada por la situación de vulnerabilidad de la mujer embarazada. 75 y 23 cuando habla de embarazo. Habla por la propia vulnerabilidad de la situación de embarazo. No habla de elementos a la persona por nacer. A tal punto que si la propia mujer embarazada no los pide, no puede ningún asesor de menores iniciar alimentos por la persona por nacer, porque es justamente legitimado activo, solamente es la mujer embarazada. Entonces miren cómo el Código Civil tiene también ya un posicionamiento al respecto. Lo que pasa es que no se lo quiere leer del modo en que se lo debería leer. Bueno, habla acá en relación a la imposición de costas, que luego responde que se impongan, por lo cual, ¿qué hace el abogado? Me dice, mira Marisa, me dice, ya ella se hizo la IBE. Ahora, dejar esto como, digamos, firme, dejar esta decisión firme, como si el esposo tuviera derecho a que la mujer no aborte, es peligrosísimo, no por el caso este, porque por este caso ya está, se lo hizo. Para el efecto multiplicador, y es el efecto colectivo, me parece importantísimo, que recién hace poco estamos empezando a ver cómo las decisiones individuales muchas veces tienen efectos colectivos. Por ejemplo, volviendo otra vez al caso del embrión, el famoso caso del juzgado número 8 de La Plata del año pasado, donde hace lugar a la autorización judicial para el descarte de embriones, él pone en la resolución en el resuelvo, un ítem donde dice, ordénese al Congreso de la Nación para que tome nota que seguimos teniendo que intervenir en la justicia sobre el tema del descarte de embriones porque falta una ley al respecto, la famosa ley de protección al embrión no implantado. Entonces, justamente ahí me parece interesante ver el diálogo que se empieza a tener entre la justicia y el legislativo cuando falta una legislación que pueda dar respuesta y que evite la judicialización. Porque esto que decíamos, si más en pandemia, el fuero de familia está colapsado, porque realmente, obviamente, la pandemia tiene sus limitaciones, todo el tema económico también, la verdad que las falencias son un montón y todo se judicializa, por lo cual, dejemos a la justicia para lo que realmente es judicial y para lo que puede realmente aportar, y no seguir teniendo deudas legislativas que podrían haber evitado un montón de otros conflictos. Y eso me parece importante, ahora estamos haciendo un proyecto de ley, lo vamos a presentar la semana que viene. Justamente es una ley de protección del embrión no implantado. ¿Por qué? Porque es un debate que nos tenemos que animar a dar, porque además, hoy tenemos cada vez números más duros. Tenemos más de 91.000 embriones criopreservados en la Argentina. Por lo cual, hoy tengo obras sociales, hoy tengo personas, hoy tengo prepaga, tengo a Velocopit, que ahora está desesperado por la pandemia, diciendo hoy que tiene que estar financiando la cadena de frío de más de 20 y pico mil embriones, de esos 90 y pico, más de 20 y pico mil, ya hace más de 10 años que están abandonados. Por lo cual es obvio que no son para procesos de técnicas de reproducción. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que seguir pagando la cadena de frío de algo que de encima de esto, como vienen de hace muchísimos años, ya el sistema de vitrificación era distinto al de ahora y no serviría ni para poder desarrollarse? Entonces digo, animémonos a dar estos debates, porque son los debates que hay que dar, porque la pregunta es, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la justicia a la hora de intervenir en este tipo de conflictos? Acá entonces, ¿qué dice el abogado? Yo voy a intervenir acá porque yo quiero que esto no quede firme, no por el caso de mi clienta. En ese caso de mi clienta ya está, ya hizo la IBE, por lo que implica un precedente así. Entonces dice, viene por el presente a denunciar el cumplimiento imposible de la medida
toda vez que se practicó una interrupción voluntaria de su embarazo, en forma previa a la notificación de la cautelar decretada. Asimismo, conforme autorizada el artículo tal, solicita ser revocada la misma por contrario imperio, por resultar manifiestamente lesiva para la presentante. Perdónenme, estoy también admitiendo. Los argumentos, dice, primero que es absurdo, ¿no? La conclusión a la cual arriba la Cámara. Si su cónyuge quiere que aborte, podría con este criterio recurrir ante la justicia para argumentar y solicitar que los tribunales la obliguen a someterse a un aborto por la fuerza. Y esta petición de aborto forzado, según el criterio de la Cámara, sería prima facie admisible, en tanto se verifica un desacuerdo entre los cónyuges respecto a la continuidad o no de un embarazo. Que en definitiva la mujer sea condenada o no a abortar por la fuerza dependerá simplemente del criterio de los jueces, que en el caso concreto les toque sentenciar, y los argumentos más o menos convincentes expuestos por las partes en el proceso. El varón podría, por ejemplo, impedir que la señora se someta a un procedimiento de anticoncepción quirúrgica, en tanto ella pondría fin a la posibilidad de procrear en el futuro. Del mismo modo, y a la inversa, el varón podría solicitar a los tribunales que obliguen a ella a someterse a ese procedimiento. Esto sería parte también de su prerrogativa como esposo para decidir y eventualmente imponer judicialmente su voluntad respecto a las decisiones que hacen a la capacidad reproductiva del matrimonio, que no son decisiones conjuntas, son decisiones individuales. No perdemos nuestra libertad por estar casadas. Dice la ley 2610, la ley IBE, es cierto, estableció un sistema del ejercicio de la autonomía personal de las personas con capacidad de gestar sin someterlas a ningún esquema de tutelaje a su voluntad. Las únicas excepciones a este ejercicio autónomo están puestas en los artículos 8 y 9. 8 con respecto a las personas menores de edad y 9 con respecto a las personas con discapacidad. El resto, libertad plena. Es el derecho de la mujer y persona gestante a decidir, sin tener ningún condicionamiento extra de ningún tipo y sin pedirle permiso a nadie. El sistema de tutelaje en que la mujer es sometida a la voluntad del marido se acabó hace mucho tiempo. Además, la ley nunca le concedió derechos al cónyuge sobre el cuerpo y la vida de otro cónyuge, ni antes de la 27610, ni después de la entrada en vigencia de eso. La ley y la Constitución no reconocen prerrogativas de este tipo en el que un cónyuge puede obligar al otro a someter su cuerpo a un embarazo forzado. Por lo cual dice, es cierto, de vino abstracto, y esto es lo más interesante. Mi caso ya estaría resuelto, porque no puedes decirme nada. Ahora, me preocupa que esto quede como sentencia y como un antecedente peligrosísimo para el resto de las personas. Y esto es importantísimo, darnos cuenta que muchas veces nuestras sentencias, muchas veces cuando defendemos, muchas veces cuando acompañamos, nuestra decisión tiene también efectos para el afuera muy importantes. Dice, las exigencias de actualidad de la controversia no pueden operar como un mecanismo de impunidad para las violaciones de mis derechos humanos. En particular, esta parte tiene un interés concreto, actual y urgente de que se revoque la sentencia recurrida y se declare la nulidad del procedimiento. Las circunstancias fácticas son de muy posible reiteración en el futuro, tanto en la relación del actor y la demandada, como en general en toda sociedad. Los hechos refieren a la falta de acuerdo en una pareja respecto a la continuidad de la interrupción, por lo cual dice, esto que está abordando acá es algo que se puede volver a repetir y lo bueno es que esto no quede como sentencia firme. Bueno, la resolución dictada es absolutamente lesiva de la intimidad de la suscripta, por lo cual peticiones que se revoque, creando confusión en la población en cuanto a la vigencia de los derechos reproductivos, declara inaplicables las reglas para resolver los disensos conyugales, como si hubiera también esto de prima el matrimonio por sobre la ley de aborto, remite de forma urgente copia de las primeras actuaciones a la justicia penal, tema del prevaricato, y para el improbable supuesto de hacerse lugar a lo peticionado, hace la reserva del caso federal. ¿Qué hizo después? ¿Qué es lo que decidió acá la Cámara? Dijo que de vino abstracto, por lo cual cerró el debate, pero nunca fue a una revocación, a un análisis del fondo de la situación, ni tampoco revirtió su propia postura. Directamente dijo, de vino abstracto por lo que me dijeron, que se hizo la IBE, por lo cual listo, ya está. Queda todavía el gusto amargo de que esto es un debate todavía abierto, porque no ha tenido una resolución de fondo profunda al respecto. También tenemos otras cuestiones que también hacen a la discriminación y lo que tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación en razón del género. Este es un caso muy interesante de un juego de familia de Orán. La verdad que está sacando sentencias esta jueza buenísimas en los últimos tiempos. No sé si asumió hace poco, la verdad que no tengo mucha idea. Pero los fallos que estoy leyendo del juzgado de familia de Orán en los últimos tiempos son buenísimos. En el cual es un caso de una pareja de lesbianas, mujeres, no van a técnicas de reproducción médicamente asistidas. Ustedes saben el Código Civil y Comercial, así como en el Código Civil de Beresalfield teníamos la filiación biológica. Después, en el año 48, después de un gran terremoto en San Juan, se dictó la sentencia de adopción, porque había un montón de chicos que no habían tenido justamente nada más y nada menos algún tipo de
figura jurídica para insertarse en una familia de manera definitiva, por eso sale la adopción, la famosa 13.152, y después, en el año 2015, receptamos las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque debemos regular distinto lo que de base es diferente, para que cada una tenga su propio lugar, sus propios principios. Si yo te regulo igual lo que de base es distinto, a alguno le hago perder su identidad, a alguno le hago perder su entidad, y eso está mal. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá problemas? Con las llamadas prácticas caseras. Básicamente, como una forma fácil de sintetizar, yo Marisa, casada, digamos, yo Marisa en pareja con una mina, claramente no puedo tener relaciones sexuales de manera, digamos, por el coito. Muy bien, por lo cual no puedo quedar embarazada. Ahora bien, es cierto que la gran mayoría de las parejas de lesbianas no tienen ningún problema de infertilidad médica. Su infertilidad es social. Entonces, ¿qué hacen? Apelan a lo que llamamos una inseminación casera. Se inseminan con semen de un amigo gauchito, con la jeringa, y en el cual después quedan embarazadas. La pregunta es, ese tipo de filiación, ese tipo de técnica, ¿qué le aplico? ¿La filiación biológica, técnicas de reproducción o adoptiva? Porque técnicamente, para que sea la filiación por técnicas de reproducción, vos tenés que prestar el consentimiento y la voluntad procreacional, que en este caso no hay. Pero en este caso es peor todavía en términos más complejos. ¿Por qué? Porque en este caso, una de las dos mujeres de la pareja no se inseminó caseramente con una jeringa. Se acostó con un tipo y quedó embarazada. Pero ese tipo no quiere saber nada y ellas están cocriando a esta chica. Yo no me pregunto si yo lo haría. Yo tengo que decidir y tengo que defender conflictivas como esto. La pregunta es, ¿qué resuelvo? Esta es la pregunta. Yo no puedo ponerme acá con el dedito acusador si yo haría o no haría, porque cada uno tiene una historia de vida distinta a la que tenemos. Yo tengo lo que sí tengo que tener la posibilidad de abrir la mente para ir viendo distintas conflictivas y dar resultado o dar respuesta a esas conflictivas. Acá, la abogada o el abogado de la pareja, ante la negativa del registro civil a inscribirlos, ellos se había acostado con un tipo, había quedado embarazada, y durante el embarazo se casa con la otra mujer. Por lo cual el chico nace en el marco del matrimonio. Muy bien. Cuando van al registro civil en Salta, van y le dicen, venimos a escribir el nacimiento de este chico, y ahí le dicen, de ninguna manera, porque usted, filiación biológica, no puede ser porque son dos mujeres. Filiación por técnicas de reproducción, entrégueme el consentimiento informado, con la voluntad procreacional. No, no tengo nada. Por lo cual, entonces, ¿sabe qué? Vaya y haga una adopción. La abogada interpone una adopción de integración del hijo del cónyuge con un problema técnico, porque no es técnicamente un problema de adopción de integración. ¿Por qué? La adopción de integración sabemos que el Código Civil es revocable. Y ojo con eso, porque a la hora de construir vínculos también sabemos que no es lo mismo la fortaleza de que haya dos filiaciones del mismo nivel que uno que haya una adopción de integración que sea revocable. Porque el día de mañana esta pareja de mujeres se separa y uno puede perfectamente iniciar la revocación de la adopción de integración porque hay algún conflicto. Bueno, hay ahí una tensión también en términos jurídicos de la inseguridad jurídica que esto genera. Por lo cual, acá, como les dije, básicamente acá dice, bueno, relataron que son parejas de hace 8 años, se conocieron por una amiga en común e iniciaron una relación. Afirman que una de ellas mantuvo relaciones sexuales con un tercero, esta persona no forma parte del proyecto parental ni tuvo voluntad procreacional. Micaela, acá los nombres son inventados, de hecho la propia sentencia la difunden diciendo que los nombres son ficticios. Micaela es quien acompañó a Juliana durante el embarazo, criando juntas al niño. Las comadres quieren que su hijo Santiago lleve el apellido de ambas, porque ya lleva el apellido de una. ¿De quién? De la única que se inscribió la maternidad, según lo dispone el Código Civil y Comercial. Muy bien. ¿Qué es lo primero que se pregunta a la jueza? ¿No? Dice, el primer interrogante es, ¿debe hacerse lugar a la adopción por integración? O por el contrario, del juego de los artículos 402, que es el famoso artículo 42 de la Ley 2618 de matrimonio igualitario, subido al Código Civil y Comercial, con lo cual se inaugura lo que tiene que ver con el derecho dentro, digamos, del matrimonio, y el 566 del Código Civil, que habla de la presunción derivada del matrimonio. Entonces dice, ¿tengo que ir por adopción de integración o tengo que ir en realidad por aplicar el código en materia de filiación, en materia justamente de la presunción derivada del matrimonio? Y acá dice, un poco, digamos, citando a Ida y el famoso caso Atala Rifo contra Chile, el famoso caso de la jueza lesbiana que le quitan la tenencia, la tuición, como le dicen en Chile, de sus 3 hijas por ser lesbiana, dice que la propia Corte Interamericana recepta. No existe ninguna base en un factor anómalo que redunde en una mala crianza. Quien crea lo contrario está obligado a mostrar evidencias de ello. Quienes sostienen esa creencia inconsistente lo hacen a partir de algún dato particular o anecdótico y lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones son estereotipos y conforman la base cognitiva errónea de los prejuicios sociales y la intolerancia.
Alegar como único fundamento la orientación sexual es considerada una categoría sospechosa y tachada de inconvencionalidad. Muy bien. La jueza que dice, si el nacimiento genera ipso iure un vínculo con ambos miembros de la pareja heterosexual, igual solución debe darse un matrimonio de mujeres, porque dice, en definitiva, ¿a quién perjudicó? Al chico. Si esa pareja hubiera sido hombre-mujer, va al registro civil, a nadie se le ocurre negarle la inscripción a partir de la idea del matrimonio y la presunción derivada del matrimonio. Como son dos mujeres, sí lo hace. Y dice, esto es por no haber leído el 566 que te dice de manera expresa, se presumen hijos del o la cónyuge, los nacidos después de la celebración del matrimonio. Te dice, del o la cónyuge. El nuevo Código Civil te habilita justamente a la aplicación amplia, en términos incluso filiales, filiación por naturaleza, a esta presunción. Dice, bueno, es cierto que acá tengo dos grandes debates. Una es la práctica registral. La práctica registral por acá, este conflicto viene por una negativa del registro civil. Yo también había que empezar a preguntarse quién le toca qué y cuál es la buena, digamos, decisión que deben hacer los registros civiles. Yo siempre digo que los registros civiles, salvo excepciones, parecen la empleada pública de Gasalla, ¿no? Tienen un placer morboso de querer jorobarte, de querer decirte que no a todo. Eso también forma parte de un registro civil que no se interpeló a la luz de los derechos humanos. Y además, incluso, dice la jueza, autores clásicos que estaban en contra de esto y que promocionaban la adopción de integración, ya incluso después del Código Civil cambiaron su postura, como el caso de Spiri. Spiri era el primero que decía adopción de integración, cuando recién salió la ley de matrimonio igualitario. Nos agarramos, nos matamos. Sale el Código Civil y Comercial. Yo no podés sostener eso, porque el propio Código Civil te dice de manera expresa la presunción derivada del matrimonio, él o la cónyuge. Entonces dicen, a ver, Argentina ha sido el primer país de la región en reconocer en todo su territorio el matrimonio entre personas del mismo sexo, en igualdad de todas las uniones matrimoniales. La 2618 es motivo de orgullo para nuestro país y un gran aporte a la historia de la humanidad en torno a la protección de los derechos de las personas con independencia de su orientación sexual y como garantía de no discriminación en el campo del derecho a formar una familia. Yo estoy convencida que hoy estamos acá, poniendo sobre el escenario, en la agenda pública, la cuestión de género como una visión central, incluso del Poder Judicial, porque hemos tenido un montón de debates previos. Matrimonio igualitario, identidad de género, el Código Civil, tenías de reproducción asistida, pero el propio OIB, fuimos construyendo un camino de ampliación de derechos que justamente hace que hoy pongamos a la cuestión de género en un lugar central. Y dice, a ver, en este caso, tratándose de dos mujeres casadas, cuyo hijo fue inscrito en el registro civil como filiación única, debe analizarse a la luz de la perspectiva de género. Y dice, en el marco de un amparo colectivo, y trae a colación un fallo de Salta, por discriminación al acceso a cargos jerárquicos en la policía de la provincia de Salta, se sostuvo la aplicación de la perspectiva de género como forma de lograr un efectivo acceso a justicia, y así conformar la efectividad de los derechos que se invocan afectados, es una mirada ya generalizada en los tribunales argentinos, tal como surge de la acordada tal, por lo cual adhiere al protocolo de actuación del Observatorio de Sentencias de perspectiva de género, a los fines de recopilar las decisiones judiciales dictadas a lo largo y al ancho del país que contenga esta perspectiva. Los jueces, por imperativo constitucional y supranacional, no pueden ignorar a aquellos patrones socioculturales y decidir como si fueran dos hombres o dos empresas. ¿De qué nos sirven tantas leyes protectoras de la mujer si se ignora la perspectiva de género y se sustancia la causa con idénticos mecanismos procesales que cualquier otro y se los juzga olvidando la cuestión de género y su problemática, que es la que en definitiva da origen al propio conflicto? E invisibilizar la cuestión de género es justamente silenciar la causa fuente de ese origen, de esa conflictiva. Es justamente tacharlo como tal, con lo que eso significa. Y dice, el modelo que impone la cultura patriarcal es el hombre blanco, adulto, heterosexual, burgués, proletario, amo. Lo no heterosexual es lo desviado, lo anormal, lo enfermo. De esta forma, lo distinto es rechazado, sospechado, silenciado, reprimido, invisibilizado y escondido, discriminado. Por este heterocentrismo, la heterosexualidad es la única, como si fuera la única orientación sexual. La heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e inferiorización de toda orientación sexual disidente, como de cualquier identidad genérica que no respete la dicotomía varón-mujer, como ser travesti, transexual, etc. Miren cómo, justamente, advertir esto, porque esto le pasa al registro civil, porque es una pareja de mujeres. Si hubiera sido una pareja heterosexual, no hay caso. Por lo cual resuelve, no solamente por una novia curia, no hacer lugar a la adopción de integración, sino claramente a la aplicación lisillana de la presunción de conjugalidad, o sea, derivado del matrimonio, sino que además lo que dice acá es justamente instar al registro civil y capacidad de las personas para que justamente puedan capacitarse en estas cuestiones para que esto no vuelva a pasar más. Esto que decimos, ¿no? Cómo algo individual termina teniendo ribetes colectivos,
justamente hacer prevención. De hecho, si uno analiza el Código Civil, si bien es cierto que el artículo 1608, 9 y 10 habla de prevención del daño, lo dice responsabilidad civil, en términos de daño complejo, también esto es preventivo del daño, justamente. Por lo que implica, por acá tengo un chico, años, sin doble filiación, se hubiera muerto la otra mujer, ¿qué pasa? Se hubieran peleado una de ellas porque se pueden separar, ¿qué pasa? Digo, no es poca cosa esto a la hora de trabajar en estas conflictivas sociales. Ahora, la pregunta es si no estaban casadas. Por acá está todo centrado en el matrimonio. En la presunción de, la pregunta es si no estaban casadas, ¿qué hago? Y esto es una pregunta que después a lo mejor si quieren, en el debate de ida y vuelta, lo podemos retomar. Otro tema también que me parece interesantísimo es todos los avances que hemos tenido en cómo el incumplimiento alimentario es una situación de violencia económica. El reconocimiento de manera expresa. Y ojo, esto no quiere decir que, por ejemplo, aquellos juzgados, como por ejemplo en Salta, que tienen juzgados de violencia de género, o de violencia de género, todos los temas de alimentos vayan a violencia. Sigan en familia. Que tengan cuestión de, digamos, que tengan una faceta que implica violencia. No quiere decir que sea competencia de los juzgados de violencia. Digo, son dos temas distintos. Yo, además, yo estoy en contra de los juzgados especializados en violencia. Como si la violencia solamente estuviera en los temas de violencia. Y hay temas de violencia en un montón de otras conflictivas que vemos en los juzgados de familia. Y otros también, ¿no? Incluso en el derecho laboral también vemos cuestiones de violencia. De hecho, acaba de salir, el famoso, digamos, la Argentina ratificó el convenio 190 de la OIT, lo que tiene que ver también con acoso y violencia laboral, ¿no? Bueno, me parece que también, no es que vaya todo un juzgado de violencia, ahí está atravesada la violencia, y todos desde sus formaciones distintas tienen que saber leer y analizar y tener esa lectura de que es una situación donde hay una clara desigualdad. Este proyecto de ley que se presentó este año en la Cámara de Diputados lo que hace nada más y nada menos es visibilizar de manera expresa dentro de los tipos de violencia, justamente agregarle al que habla de violencia económica y patrimonial el no cumplimiento de los alimentos como una forma también de violencia patrimonial y de violencia económica. Ahora, la pregunta es, y acá tenemos varias preguntas para hacernos, ahora están muchos pidiendo un registro nacional de deudores alimentarios. ¿Es necesario? Porque aparte yo creo un registro nacional. Implica un nuevo director o directora, nueva burocracia, sigo gastando dinero del Ejecutivo Nacional. Y la pregunta es, ¿eso es lo que se necesita para violencia? Bueno, en realidad se necesitan otro tipo de cuestiones. Y por eso acá, si uno analiza el 553 del Código Civil Comercial, cuando dijimos, que en su momento nos dijeron de todo, nada más y nada menos, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables, nada más que eso. Nos decían, ¿cómo no se juegan a decir las medidas? Aquí también, a propósito, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Yo siempre digo, mi viejo es cuervo, yo también soy cuerva, nunca es lo único que no elegí en mi vida, ¿no? Vine así en la cuna siendo cuerva. Si mi viejo fanático de San Lorenzo no hubiera pagado cuota alimentaria y vos le hubieras interrumpido ir a la cancha, lo matabas. Porque eso implicaba también su vínculo con los amigos, eso implicaba también su relación con el club, implicaba... Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Para eso tenés que tener creatividad. Para eso también tenés que conocer mucho lo que le gusta al otro. Y esto implica medidas diferentes que las típicas medidas de eso mismo. Entonces, este artículo, bien amplio, ha sido de los mejores artículos en la práctica que ha dado la parte de familia del 553, como dijimos. Yo sí creo que a lo mejor deberíamos pensar en su momento si no es necesario crear un fondo de garantía alimentario. ¿Por qué? Si el Estado es el garante último de los derechos humanos de las personas y tenemos situaciones de alimentos incobrables por distintas razones, lo cierto es que podemos llegar a pensar en un fondo de garantía alimentaria, como pasa en otros países, donde el Estado se subrogue en los derechos y le pague al chico, o sea, a la madre o al chico, pero que después en realidad el Estado sea el que siga adelante el proceso para poder cobrarse esos alimentos. Digo, más allá de esto, me parece algo interesante, quisimos hacerlo en la reforma del Código Civil y Comercial, no pudimos hacerlo porque en su momento era una manda de que no pongamos en el Código Civil ninguna obligación que genere presupuesto en las provincias, porque si no el Senado podía no llegar a votar el Código Civil Comercial. Por lo cual dijimos, sacamos este Fondo de Garantía Alimentario para que el día de mañana pudiera ser una ley especial. La pregunta es si no estamos en condiciones de poder pensar un Fondo de Garantía Alimentario. Traigo acá los últimos fallos que tuvo mi amigo Eduardo de Lázari. Es un fallo muy interesante, del 24 de febrero, él se jubila a fines de febrero, y me manda un mail y me dice, mira Marisa, yo quiero que vos leas este fallo, son uno de los últimos fallos que yo saqué, para ver qué te parece. Le digo, la verdad, Eduardo, me parece un gran fallo.
fallo en disidencia, porque también es cierto que hablar de perspectiva de género claramente mueve cimientos y mueve todavía estructuras y resistencias. ¿Cómo es el caso? Es un caso de alimentos, ejecución de alimentos de 1999, abril de 1999. Vos ya acá ves, abril de 1999 y un fallo 24 de febrero de 2021, algo claramente pasó. Porque, digamos, si un tema alimentario tarda tanta cantidad de años, acá claramente algo falló. En abril de 1999, la señora Tal, en representación de su hijo, que después, obviamente, llega a la mayoría de edad y ya obvio debe tener hijo, debe tener de todo ya esta chica, inició demanda de alimentos más intereses contra el señor Tal, padre de la niña. En primera instancia, el señor fue condenado a abonar el 30% de los saberes mensuales que el accionado percibía como empleado. A los pocos días, el 3 de octubre, promovió la ejecución de la sentencia dictada en primera instancia porque el actor alude que hubo frecuentes cambios de domicilio por el deudor, lo que generó imposibilidad para lograr saber su paradero, renunció a su trabajo estable al poco tiempo de disponer la afectación sobre un porcentaje del sueldo, lo que conllevó la imposibilidad de efectivizar el embargo de la cuota alimentaria. Luego de 21 años, el deudor fue ubicado, se hallaron bienes sobre los que efectivizar la deuda, el juzgado mandó a llevar adelante la ejecución y la actora practicó liquidación, la cual no aprobada, advirtiendo al peticionario que el porcentaje se debía calcular desde la fecha de la interposición de la demanda y que además no se había ordenado el cómputo de intereses. La actora apela a dicha resolución, la Cámara confirma, fundamentando que la sentencia no ordenó el cómputo de intereses y que la actora lo había dejado firme. ¿Cuál es el problema acá que está en debate? Un juicio alimentario, ejecución de alimentos de tantos años, los intereses terminan siendo más que el capital, lo cual es obvio. Es cierto, el juez de primera instancia se comió los intereses y la actora se comió de apelar esa sentencia, o por lo menos de plantear la revocatoria con la operación de subsidio. Y entonces a esto llega a la Corte. ¿Qué te dice la Corte? No, flaco, preclusión. Vos mismo no apelaste en su momento el fallo de primera instancia, sonaste. Solamente el embargo va a ser por el capital, no va a ser por los intereses. Dice que estas problemáticas justamente son de carácter restrictivo a la hora de llegar a la Corte, que obviamente no logran desestabilizar o realmente no logra los argumentos poder, digamos, romper esta posibilidad de ir a la Corte, por lo cual acá dice, de ninguna manera, voto por la negativa. ¿Qué dice Eduardo? Esperen, dice, frente a esas especialísimas circunstancias del caso y la no muy lograda fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, un reto hacia quienes defienden con perspectiva de género, por decirlo así, intenté por la vía de la anulación oficiosa abrir cuanto menos una expectativa que permitiese revisar a la instancia ordinaria la cuestión controvertida, convencido como estoy de la injusticia del decisorio en crisis. Sin embargo, esa puerta se ha cerrado mediante profusos desarrollos de ortodoxia procesal que ciertamente no desconozco, pero ocurre que por lo menos desde mi pensamiento personal, los clásicos conceptos exteriorizados pertenecen a un paradigma al presente superado. Son venerables concepciones que atrasan porque no tienen en cuenta el protagonismo que asiste hoy el día al juez, dotado de atribuciones suficientes para obtener del proceso el único resultado que lo justifica, que es el de afianzar la justicia. Bueno, tan superado no será que él esté en voto en disidencia, en la máxima instancia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y dice, y porque no tienen en cuenta tampoco que los principios procesales, y entre ellos el de preclusión, no pueden ser vistos como funcionando de forma aislada con vida propia, desentendiéndose de otros esenciales igualmente computables o que en determinados casos merecen prevalencia. El principal desacierto fue cometido al dictarse la sentencia en primera instancia, pues omitió el tratamiento de los rubros intereses, que formaba parte de la pretensión. Una falencia exclusivamente imputable al órgano jurisdiccional, que en definitiva, en la práctica, termina beneficiando ¿a quién? Al deudor, y perjudicando a la actora, esta falencia que ha tenido el tribunal. La preclusión es una institución concebida para poner fin, obviamente, a la seguridad jurídica y todo lo que sabemos. El no ejercicio oportuno de una facultad procesal, como en el caso de no recurrir a la sentencia, comitir a incluir... Muy bien, ahora, no estamos en presencia de un crédito común y corriente al cual sí debe aplicar esa concepción común y corriente. Aquí estamos en otro territorio. Constituye el perfecto ejemplo de obstinado incumplimiento de la obligación alimentaria por un progenitor que, utilizando distintos métodos a lo largo de décadas, se desinteresó de la suerte de su hija. 21 años después, luego de ímprobas gestiones, el deudor fue ubicado, se hallaron bienes y lo que se va a efectivizar la deuda, pero nunca más gráfico, el castigo y la burla por la razón, justamente, y la sinrazón del demandado. Dice, este tema tiene que ser analizado desde una clara perspectiva de género. Decíamos que en el caso no estamos discurriendo en torno a un crédito común. Desde un juzgamiento con perspectiva de género, visualizamos aquí un tratamiento hacia la mujer que, escudado en abstractos conceptos, termina por ratificar la intrínseca desigualdad que históricamente ha padecido.
justamente expresa el comité de la CEDAW, cuya recomendación general número 33, habla del sistema de justicia, donde dice, requiere también que los sistemas de justicia se enmarquen en un contexto, sean dinámicos, de participación, abiertos a las medidas innovadoras, prácticas sensibles a las cuestiones de género, y tengan en cuenta la creciente demanda de justicia que plantean las mujeres. Dice, más me preocupa entonces la justa solución del caso que la compatibilidad con un sistema procesal que no fue pensado para casos como este. Por lo cual se rechaza, bueno, obviamente él quedó en minoría, por lo cual obviamente nada más se pudo cobrar el tema del capital en los intereses. Digo, me parece interesantísimo este fallo, porque muestra, además de traerlo y recordarlo a mi amigo Eduardo de Lázari, sino que además me parece importantísimo porque uno va mostrando cuánto todavía falta. Y esta pregunta que tenemos que hacernos, con mi decisión, ¿qué voy a lograr? Que debería ser la pregunta básica en términos de igualdad y no discriminación. Si con mi decisión lo que voy a lograr es perpetuar esta discriminación, es perpetuar esta desigualdad, es perpetuar a alguien que hace 21 años viene batallando por los alimentos, claramente esa no es una decisión posible en clave de derechos humanos. Después tenemos interseccionalidad de las vulnerabilidades también, ¿no? Otro elemento que me parece muy importante, este concepto de interseccionalidad, que lo vemos, por ejemplo, niños con discapacidad, mujer, o sea, niña, mujer, discapacidad, digamos, empezamos a ver también cómo se van intercursando las distintas vulnerabilidades y cómo se van reforzando la protección reforzada que viene a raíz de los tratados internacionales, cuando aplico la CEDAW, cuando aplico también el Comité de los Derechos del Niño, cuando aplico también el con discapacidad, voy armando un panorama, un corpus juris mucho más complejo, que por eso mismo nos interpela a la hora de la formación, cómo tenemos un conocimiento general y más profundo de los derechos humanos. Traigo este caso, que si bien hace poco se difundió, es un caso juzgado de familia de San Martín, que es un caso de situación de supervulnerabilidad de una persona trans. ¿Cómo es el caso? Se declara su incapacidad, o sea, se presenta que se declare su incapacidad, decidiéndoselo como curador, informa que ha vivido en situación de calle y fue sometida a situaciones de explotación sexual, relata luego circunstancias familiares en virtud de las cuales ha sido víctima de abuso y violencia, como asimismo que ha existido negación por parte de su madre respecto a su identidad de género. Parece esta enfermedad hereditaria, por la cual su padre y su hermano fallecieron. Debido a esto, presenta movimientos involuntarios que la dificultan la movilidad y comunicación verbal. Obviamente dice que se autopercibe con el género femenino, pero sin embargo hasta ahora nunca había hecho el cambio. Y la pregunta es también acá, ¿cómo hacemos con el cambio de género en una persona que está en un proceso de restricción a la capacidad? Digamos, ¿no? Acá tiene que ver todo el tema del consentimiento, que presta el consentimiento. Bueno, ¿cómo hacemos una relectura de la 26 743 en materia de identidad de género a la luz del Código Civil, a la luz de la Ley de Salud Mental y a la luz incluso de la Convención de todas las, digamos, de los derechos de las personas con discapacidad, y cuando habla justamente de la autonomía, ¿no? Habla de la capacidad jurídica, sabemos justamente que el principio es la capacidad y la regla es justamente la restricción, con lo que eso significa, por lo cual parte de este lado. Parte de la idea del apoyo justamente como una situación de complementariedad y no de sustitución, con lo que eso significa también en términos de autonomía y con términos también de co-construcción y de protagonismo. Nunca jamás tener que dejar de que la persona principal sea dejar de ser protagonista de su proceso, en este caso su proceso incluso de restricción e incluso de cambio de género. Acá habla de la ley, bueno, la ley de identidad de género garantiza el artículo 1 que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, por lo cual hay un derecho que se lo reconoce a toda persona, tenga una discapacidad o no la tenga, por lo cual el acceso tiene que estar. Habla justamente de los principios de igualdad y no discriminación, los principios de Yogyakarta, que han tenido muchísima importancia, la famosa opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de identidad de género, es buenísima, de los mejores instrumentos o documentos que tenemos en el ámbito regional, justamente. Y habla también, ¿qué es lo que resuelve? Creo que me parece interesante. Ordenar el registro civil y capacidad de las personas, a formalizar con carácter urgente y despacho los términos del artículo 3, el cambio de nombre y de género de la señora, y los efectos se solicita, se envía al establecimiento donde reside personal habilitado y los recursos administrativos necesarios, dado que la ciudadana interesada se encuentra imposibilitada de concurrir por sus propios medios a la dependencia administrativa. Por otro lado, que se expida nuevo DNI con sus actuales datos. O sea, esto de que vaya el registro a donde está ella. Y que sea lo antes posible para que justamente no siga el Estado perpetuando nada más y nada menos que la violación de su derecho a la identidad, con una historia de vida tan compleja como la que he tenido. Y por eso mismo, para mí de los mejores fallos que tenemos este año en lo que tiene que ver con la cuestión de género, no compromete un tema de familia, compromete un tema de pensión,
Y justamente, y en contextos de vulnerabilidad como el nuestro, vulnerabilidad económica tan severos, la cuestión de la pensión es un tema no menor. Es un tema de sobrevivencia y es un tema incluso de derechos económicos, sociales y culturales centrales, en especial a los más vulnerables. Muy bien, ¿cómo es el caso? El caso es, la defensora oficial interpone un recurso ante una sentencia de primera instancia del juez federal de Córdoba, número 2, en el que rechaza la acción de amparo iniciada por una mujer en contra del Estado argentino y en especial la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué es lo que solicitaba ella? Ella quería que le den una pensión no contributiva por discapacidad. Ahora, ¿cuál era el problema? Ella dice, soy una persona trans, padezco HIV/SIDA, soy trabajadora sexual porque no he tenido posibilidad de acceder al mercado laboral formal. Entiendo que como consecuencia de lo expuesto resulta ser una persona objetivamente vulnerable en los términos de las reglas de Brasilia. Relata que solicitó la repartición correspondiente a la ANDIS, se le asignara una pensión no contributiva, y acá la ANDIS le dice, de ninguna manera, porque usted no ha cumplido con el requisito para que le demos esta pensión no contributiva. ¿Qué dice? La imposibilidad de trabajar y no encontrarse probado en autos el 76% de incapacidad laboral. Por lo cual dice, usted la verdad que no tiene derecho a tener esta pensión. Ahora, la pregunta es, ¿la incapacidad laboral siempre la debemos pensar en la incapacidad física? ¿O también la incapacidad laboral implica a aquellos que no pueden acceder a lo laboral por un montón de contextos que ha tenido en su vida? Entonces, empezamos a repensar el concepto de incapacidad laboral. Y esto es muy jugado, porque esto pone también, digamos, un poco también para lo que implican esto, ¿no? Las tensiones que tenemos acá en términos de vulnerabilidad. Primero dice que, bueno, que al ser una medida contra el Estado, y tenemos claramente la ley de cautelares contra el Estado, en este caso, entonces, lo que hace es, ANDIS hizo un informe, porque es obligatorio que el Estado, o sea, que el órgano demandado, tenga que, previo al dictado de una medida cautelar, tenga que dar un informe previo. Y dice acá, este informe ANDIS me lo dio. En este informe ANDIS me dice justamente que tiene la imposibilidad de darle porque no cumple con la ley. Muy bien, y por lo cual rechaza y elimine este amparo. Cuando apela, la Cámara dice, esperen, primero vamos de arriba hacia abajo. Estamos ante una persona con una historia de vida absolutamente vulnerable. Y por lo cual yo tengo un artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que me dice, cuando habla que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que la asegura así como su familia, la salud, etc., dice, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Dice que esta asistencia y los servicios sociales necesarios tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Y la pregunta es, ser una mujer trans, con HIV/SIDA, en situación de calle, ¿no es justamente estos medios de subsistencia? ¿No es esta otra parte más amplia? Cita la resolución número 4 y la resolución número 20 también del Pacto Internacional de los DES, y dice, surge del informe del equipo interdisciplinario del Ministerio de Defensa que ella es una mujer trans de 30 años de edad, su infancia atravesó situaciones de carencia económica con contenciones emocionales en su ámbito familiar, que ejerce de su adolescencia trabajo sexual en la vía pública, producto de situaciones de exclusión social a las cuales ha estado expuesta, que este tipo de actividad laboral ha sido el causante de las patologías físicas que la aquejan, que en la actualidad convive con una amiga en una vivienda precaria compuesta de un ambiente multifuncional sin puertas, divisorias ni instalaciones sanitarias, y que los escasos ingresos económicos que obtenía con anterioridad por la pandemia, y como también la cuestión de pandemia es otro elemento interesante para reafirmar situaciones de vulnerabilidad. Miren cómo también esto hay que tenerlo en cuenta, porque la situación de pandemia que se fue extendiendo también ha hecho mucho más complejo, incluso se puede cambiar esta decisión al respecto. Dice, se observa a las claras que el objeto del presente proceso excede los estándares establecidos por la normativa citada, que condicionan el acceso a la tuición estatal a un porcentaje de incapacidad biológica, ya que esto luce insuficiente para dar efectividad a la protección de la vida, la salud y la dignidad de grupos como los que integran la actora, claramente vulnerable y objeto de tutela por parte de todos los poderes del Estado. Más allá de los deseos y la voluntad de la actora para un empleo formal, su situación de marcada vulnerabilidad minimiza las posibilidades de acceso a dicho mercado laboral. En concordancia se encuentra acreditado en la causa que la actora debió ejercer la prostitución como medio de subsistencia, siendo que ella misma relata esto le expuso complejas situaciones de riesgo y violencia física y psicológica. Del contexto descrito surge de manera palmaria la realidad desesperanzada, la cual se encuentra inmersa la actora, producto de la precarización laboral, por lo cual está acreditado que ella tiene una incapacidad laboral del 76%, porque no va a poder insertarse
ahora en el mercado laboral. Habla justamente de derecho y realidad, trae los números de la cantidad de personas trans que todavía no pueden conseguir trabajo y los cuesta conseguir trabajo, por lo cual le dice que la incapacidad laboral debe en ciertos casos ser analizados de una óptica integral, salirnos de lo biológico e ir a una cuestión contextual, considerando la realidad de la persona que solicita la tutela del Estado como un todo, y dirimir si frente a esta realidad existe una posibilidad cierta de acceder al mercado laboral formal. En este marco debe ponderarse no solo la incapacidad física de la persona, sino también la incapacidad social, ya que encontrándose inmersa en una sociedad que la excluye por su identidad de género y las condiciones médicas que la quejan, difícilmente podrá acceder al mercado laboral, por lo cual consideran que hay una obligación, obviamente, a perspectiva de género. Por acá decía, bueno, a ver, la cuestión de género no se la introdujo a la hora de introducir el amparo. No se dijo nada al respecto. Y acá dice, en primer lugar, debo enfatizar que conforme se desprende de la normativa y jurisprudencia analizada, juzgar con perspectiva de género no resulta ser una opción, y mucho menos una cuestión que debe ser introducida y solicitada en la demanda. Jugar con perspectiva de género es un imperativo moral y ético, que ha sido instituido y reglamentado internacionalmente y al cual nuestro país ha adherido por parámetros de justicia que no se quede solo en la letra de la ley. Por lo cual, no perderse de vista que la necesidad de abordar la cuestión de perspectiva de género está en la jurisprudencia de la Corte. Además dice, no resulta la imposición de una ideología o una cuestión disponible, sino de la consideración de un abordaje que permita aportar soluciones adecuadas a la conflictividad propia de cada caso. En definitiva, no es más que un criterio de justicia para el caso concreto. Por lo cual, habla del contexto de pandemia, que esto dificulta mucho más, y por lo tanto resuelve justamente revocar la sentencia, hacer lugar a este pedido de pensión no contributiva. Y lo que sí, obviamente, me parece que es interesante porque dice, bueno, a ver, es cierto que en términos, tradicionales, en primera instancia, es entendible que uno no hubiera entendido que le estaba dando las condiciones para la pensión no contributiva, pero hay que tener una visión mucho más contextual y a raíz de eso, de la perspectiva de género, es que se revoca la sentencia. Y cierro un poco digamos, como esta síntesis de sentencias que son básicamente de este año, con el famoso tema de la gestación por sustitución, un tema que todavía vuelve a estar en la agenda y ahora vamos a ver por qué, donde justo ayer acabó de rechazar ser jurado una tesis donde se hablaba de maternidad subrogada, porque yo no intervengo en ningún jurado de tesis donde la propio título de la tesis es absolutamente discriminatoria. No podemos hablar de maternidad subrogada, sino de gestación por sustitución, porque en país de matrimonio igualitario, una persona puede gestar para un hombre o para dos hombres, y no hay maternidad. Hay paternidad o copaternidad, por lo cual yo no voy nunca a integrar un jurado de tesis donde el propio título de la tesis doctoral justamente trae consigo o encierra una mirada discriminatoria. Tenemos, obviamente, esta figura es una figura polémica. Nosotros cuando quisimos regularla en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, lo hicimos porque sabíamos que esto en la Argentina pasa, y no solamente pasa, sino cada vez pasa más. Al día de hoy tenemos 57 fallos de gestación por sustitución, de los cuales 3 fallos de estos, o 3 casos de estos, están hoy justamente en la Corte Suprema de Nación, hace años para resolver. ¿Qué? ¿Para la Corte Suprema de Nación no es importante un caso de gestación por sustitución? ¿No es importante que chicos estén todavía sin filiación? Digo, ¿qué es lo importante y lo no importante? Bueno, parece que también acá hay algo para replantear de cuál es el rol también que tiene la Corte Suprema en dar explicaciones de por qué, qué tipo de normas, qué tipo de sentencias o de temáticas me interesan y cuáles no. Porque acá hay una discrecionalidad enorme en materia de tiempos, en materia de qué considera que es justamente la doctrina de la arbitrariedad, un montón de cuestiones que hoy deberíamos poner límites, porque realmente hoy sabemos que la Corte, con la cantidad de causas que tiene, es imposible que pueda brindar un buen servicio de justicia. Vuelvo acá. La gestación por sustitución claramente pone en crisis el famoso principio madre cierta. Esta idea de desmembrar, diferenciar quién gesta de quienes van a ocupar el rol, la función de madre y padre, pone en crisis uno de los principios básicos, como es el principio de madre cierta, es del derecho filial. Muy bien. Ahora, acá tenemos que el propio anteproyecto de reforma del Código Civil se animó a dar el debate y cada día estoy más convencida de que hicimos muy bien, a pesar de todo lo que eso generó, porque ese anteproyecto, el 562 que se proyectaba, donde hablaba de un proceso judicial previo, con ciertos requisitos, caló hondo en la jurisprudencia, porque muchos jueces y juezas lo toman como parámetro, lo toman como lineamiento justamente a tener en cuenta, por lo cual hemos logrado poner algunas bases a la hora de pensar en esta figura. El
proyecto que tenemos es el proyecto presentado el año pasado por Gaby Esteves. Gaby Esteves, ella es del Frente de Todos de Córdoba, donde justamente toma y actualiza con la misma lógica que tiene el proyecto, digamos, o tenía el anteproyecto de reforma del Código Civil. Acá tenemos otro proyecto que está en Senado, el proyecto de Cobos, que la diferencia que hay con el de Gaby Esteves es que el de Cobos directamente lo deja a la oferta y la demanda. No hay intervención alguna del Estado al respecto. Por lo cual, justamente, quienes somos feministas y sabemos que también la gestación por sustitución puede encerrar o puede comprometer la explotación del cuerpo de las mujeres, me parece que dejarlo a la oferta y la demanda es justamente una decisión que viola derechos, y esto que estamos hablando, nada más y nada menos que la igualdad y no discriminación en razón del género. En derecho en realidad tenemos la gran mayoría de las sentencias que tenemos al día de hoy, las 57, la gran mayoría compromete a parejas heterosexuales. A diferencia de lo que se creía, esto va a ser utilizado por las parejas gay, que además perfectamente podrían, ¿no? Pero digo, más allá de esto, los números no dan eso. Los números dan que la gran mayoría son parejas básicamente heterosexuales. Ya sea por el síndrome de Rokitansky, nacen sin útero, ya sea porque han tenido un accidente o una mala praxis. Lo cierto es que son personas, digamos, heterosexuales, que una de ellas no tiene útero. La cuestión del material genético, otro gran tema en debate. Entonces, en su momento, en el proyecto de reforma del Código Civil Comercial, imponíamos que al menos alguien preste el material genético. Sin embargo, en la Argentina tuvimos el primer caso, el único caso de gestación por sustitución de uniparental o de familia monoparental, que era una mujer de 46 años, no tiene semen bueno, donante de semen. Donante de óvulo. Después va también un banco de semen, ese embrión se lo transfiere a una amiga. Por lo cual, acá no tiene nada de ella. Ella es pura voluntad procreacional, cuando en definitiva, si la gestación por sustitución está dentro de la causa, digamos, está dentro de las técnicas de reproducción asistida, digamos, del principio o del género, técnicas de reproducción humana asistida, no deberíamos por qué exigirle que aporte algo de material genético a alguna de las personas o la persona sola que quiere la gestación por sustitución. Esto también es algo que está ahora revisando. Las diferentes estrategias judiciales que se han dado al respecto. Hoy la gran mayoría de los casos van a autorización judicial previa, lo que quería el anteproyecto. ¿Pero por qué? Porque muchos centros médicos te lo están exigiendo por el tema de la responsabilidad civil. Quieren cubrirse justamente de, como diciendo, si ustedes vienen con una autorización judicial, yo lo hago. Pero el tema es, yo centro no lo hago si lo hago con una autorización judicial previa. Por eso hoy todos los casos de gestación por sustitución se analizan o discurren por un proceso que es de autorización judicial previa. Perdón la interrupción, doctora, ya estamos en la hora de la exposición. Sí, estoy justo terminando. Gracias. Y acá lo que tenemos es justamente la otra faceta que se fue generando con la gestación por sustitución, ¿cuál es? El derecho a conocer el origen gestacional. Hasta ahora había un derecho a conocer los orígenes en la adopción, un derecho a conocer los orígenes en teorías de reproducción con material genético de terceros. Pero acá hablamos, aunque sea una pareja heterosexual, aporta óvulo y esperma, igual si fue gestado en otra persona, ese derecho al origen gestacional también forma parte de este derecho a la identidad más profundo. Me preocupa mucho que estamos empezando a tener más páginas web donde dicen justamente, le ayudamos a buscar una sustituta adecuada, Sudamérica subroga si colabora con los pares intencionales, envíanos un mail, te vamos a contactar. Justamente dice, por otro lado, cada vez más mujeres argentinas y de la región nos comenzaron a contactar expresándose su deseo de prestar su capacidad. De esta manera buscaban ayuda a quienes necesitaban de una mujer subrogante. Hoy todo este proceso de subrogación puede realizar dentro de la Argentina sin impedimentos legales y con toda la tranquilidad que ofrece estar en un país subrogacy friendly. Ojo con esto, porque esto sí va a empezar a generar que tengamos que ir a una cuestión de explotación terrible. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso es mejor siempre regular y controlar y no dejarlo a la fuerza del mercado, que termina siendo esto el mercado. Por último, y que sí cierro, el último fallo que tenemos de gestación por sustitución, es el único caso en la Argentina donde la gestante se presenta por segunda vez. A mí este fallo no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque este fallo, cuando uno lo empieza a leer, se da cuenta que se trata de una mujer que gesta por segunda vez con otro matrimonio distinto, que es una mujer que está sin trabajo, vulnerable, ya tuvo 5 cesáreas, o sea, no estarían dadas las condiciones para ser gestante, justamente para rechazar la gestación. Sin embargo, acá la jueza habla en términos generales, que las técnicas de reproducción, que el derecho a acceder, que el derecho a acceder, lo ve en el adulto, los deseos de los progenitores, pero no lo ve realmente en la protección en serio de esta mujer. Por lo cual, son los casos que a mí me generan justamente tensión, hasta qué punto la gestación por sustitución sí, y de hecho el 76% de los casos que tenemos en la Argentina han sido
hermanas, han sido primas, han sido cuñadas, mejores amigas, fácilmente comprobable porque tenemos fotos de cuando éramos chicas, etc. Sin embargo, este 20 y pico % que es dudoso, me parece que ahí también justamente la ley y el ojo de la justicia debería estar afilado para evitar esto, porque en definitiva, en clave de género, claramente la gestación por sucesión puede ser una figura que viole derechos. En definitiva, como me gusta esta frase de Galeano cuando dice, la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Me parece que en definitiva, repensar las conflictivas de relaciones de familia, las conflictivas en general, las relaciones sociales en clave de género, nos obliga también a repensar qué justicia, y esto volviendo arriba, ¿no? Cuando empezamos con la primera filmina, hasta qué punto colaboramos o no con lo que tiene que ver con los términos de opresión. Y el no tener en cuenta todas estas cuestiones, estas disquisiciones en clave de género, termina siendo nada más y nada menos una justicia que se olvida o una justicia que no se anima a ver toda esta faceta que interpela claramente, pero bienvenido sea, porque los derechos humanos siempre han querido venir a interpelarnos. Muchas gracias. Esteban. Bueno, muchas gracias. De preguntas, pero me gustaría hacer la primera pregunta. Sí, doctora. Sí, dale. ¿Puedo hacerla? Obvio. Bueno, al principio quería, si tengo que calificar la exposición de la doctora, tendría que decir que es apabullante y brillante. Brillante por el montón de conceptos y reflexiones que tiró a medida que iba analizando cada uno de los fallos que tienen que ver con el tema. El tema del concepto del lenguaje directo. Yo hace 33 años, van a ser 34, que estoy en la justicia, y eso que parece ahora algo muy natural y demás, costó un trabajo tremendo entender que a la gente que trabaja en la justicia, de que el lenguaje de una sentencia debe ser un lenguaje llano, de que ese lenguaje pluripondioso, rebuscado, que obligaba a ir a los diccionarios jurídicos y demás para entender una sentencia no sirve. Necesitamos una sentencia cercana a la gente, que entienda a todo el mundo los fallos y demás. Otra cosa que quería decirle, gracias por recordar al doctor De Lázari y hacer mención en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, con el voto en disidencia del doctor De Lázari, una gran pérdida para todos. Pero teniendo en cuenta los tiempos que llevan los cambios en la Argentina, cambios de mentalidad y demás, sin ir más lejos, la instauración del sistema acusatorio, yo soy fiscal general acá en Pergamino y gran parte de la justicia, de la carrera judicial la tengo hecha en la parte penal, el tiempo que llevó entender las bondades del sistema acusatorio y que hay en algunos lugares donde todavía no se entiende eso y no se interpreta, usted habló claramente de abrir la mente para dar respuesta a las conflictivas. ¿Cómo podríamos hacer nosotros, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad donde se resisten mucho los cambios, donde hay leyes por el otro lado de una avanzada muy importante, de que la doctora acá ha sido gran partícipe de eso, como es la ley de identidad de género, como es el matrimonio igualitario y demás, y la sanción del nuevo Código Civil y Comercial? ¿Cuánto tiempo estima ella o qué elementos ella estima que deberían pasar o cómo debería hacerse para que todos los operadores judiciales, fiscales, jueces, defensores, asesores y los abogados, que también creo que es tan importante la tarea de los abogados como la nuestra, cuánto tiempo pasar o cómo deberíamos facilitar las cosas para que se pueda actuar con perspectiva de género? No sé si entienden bien si quedó clara la pregunta. Súper clara y es súper compleja de responder. Voy a tratar de responder lo más sintético posible. Yo estoy convencida que primero las grandes transformaciones culturales tardan años. Digamos, creo que tenemos que aprender a frustrarnos de saber que esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana. De hecho, si uno analiza y mira para atrás, también hemos avanzado un montón. De hecho, estar hoy acá, hablando de estos temas, destacando sentencias donde la perspectiva de género tiene un rol importante, es parte de un avance. Yo creo que lo nuevo y lo viejo está en tensión. Yo creo que también nuestras universidades son un lugar todavía que se deben interpelar. Todavía en nuestras universidades cuesta la formación. Y también es cierto que hoy tenemos una formación antigua, como la que tuve también yo incluso, y recién ahora uno está pensando, por ejemplo, mis alumnos de hoy. Mis alumnos de hoy han estado atravesados por todos estos cambios. El debate por el pañuelo verde, digamos, todo lo que se ha implicado. Ahora, esto van a ser cambios de transformación a muchos años. Todavía seguimos teniendo lugares de decisión con mirada sumamente patriarcal y muy rígida, e incluso
tenemos estructura muy rígida. No voy a contar, pero tengo millones de anécdotas en el marco de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y en el marco de recurso humano que es para morirse. Y lo sabemos todos los que estamos acá. Yo, por ejemplo, había alguien que quería poner a una persona trans, ¿no? Sería buenísimo que una persona trans pudiera ingresar al Poder Judicial, con lo que eso implica en términos simbólicos y en términos de diversidad, porque el Poder Judicial nunca ha estado imbuido de la pluralidad que está en la sociedad. Siempre fue un cierto target el Poder Judicial, no ha tenido esa oxigenación que tiene en el afuera. Sin embargo, cuando yo hablé con alguien para ver si, nada, que había una persona que estaba lo que hicieron fue llamarla a la jueza para retarla de cómo me había llamado a mí para contarle que había una persona trans que quería ingresar al juzgado. Digo, hay todavía mucho para aprender atrás, hay todavía mucho para hacer. Yo creo que estamos todavía en un momento donde hay un diseño institucional que nos tira para abajo, hay que cambiar también la cabeza, pero hay que también cambiar las instituciones, que sean mucho más flexibles, e incluso también lo que tiene que ver, digamos, con muchas cuestiones del día a día, pero que termina siendo algo. Cuando Carmen Argibay, en un 8 de marzo, en una jornada sobre el 8 de marzo, dijo, a mí lo que me mató cuando entré al Poder Judicial era preguntar, ¿por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Nunca te preguntás si esto que se hizo así se puede cambiar. Hay una cosa del statu quo, hay una cosa, digamos, de algo estructurado que es imposible de poder empezar a romper. Yo pienso que esto es una construcción a largo plazo. De hecho, nuestra mirada siempre fue minoritaria a la hora de ver las conflictivas de familia. Y hoy logramos, gracias a un montón de leyes, poner al país en un lugar distinto. Bueno, hay mucho más para hacer, hay mucho más claramente, pero yo pienso que la formación de hoy, con estas leyes distintas, también van formando operadores jurídicos distintos. Y por eso yo, y acá termino, es central la selección del recurso humano. Y en contextos incluso de un poder judicial donde no tiene plazos, donde es cuasi vitalicio los cargos. Con más razón, como es cuasi vitalicio, hay que rendir cuentas, hay que animarse a rendir cuentas. Yo investigadora del CONICET, cada 2 años voy al CONICET. La cantidad de libros que escribí, la cantidad de clases que di, las ideas que tuve, los papers que... ¿Por qué yo tengo que rendir cuentas como trabajadora del Estado y el Poder Judicial no rinde cuentas? ¿Por qué? Seguimos teniendo un Poder Judicial que no se anima a mirar a la ciudadanía de frente. Y eso me parece que también acá es otra cosa para repensar de manera profunda. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿el Poder Judicial se anima a interpelarse? Esa es la gran pregunta. Cuando uno empieza a hablar de, bueno, planteemos reformas, planteemos todo el mundo, no, reforma, ¿veis que la impunidad? Esa es la mirada superficial. Estamos hablando acá de reformas estructurales. Yo me acuerdo cuando nos llamaron el año pasado el presidente para formar parte del Consejo Consultivo para la reforma del Poder Judicial, ¿no? Cacerola, la justicia, no habíamos hecho ni una letra. Ni una habíamos escrito. Todavía no estaba nada. No es el no porque no nos animamos a debatir como sociedad. ¿Qué justicia queremos? Pero por una justicia mejor. Yo creo que todavía nos falta, pero estamos en un camino complejo, claramente sí, pero yo creo que hoy estamos mejor que lo que estábamos hace 10 o 15 años atrás. No sé, o a lo mejor será que hoy me tomé una pastilla de ver el vaso medio lleno. Pero bueno, yo creo que mirando para atrás hemos avanzado un montón. Hoy hablar en clave, digamos, del lenguaje sencillo, hoy el tema de la escucha de los chicos en los procesos de familia, hoy el tema de preguntarte vos qué querés, a vos qué te pasa, a vos qué sentís. Bueno, yo creo que estamos, lo que pasa es que es cierto, en los lugares de decisión no seguimos teniendo a los mejores. Ese es el problema también. Y yo lo digo a mí, y no voy a decir quién, porque no importa, pero a mí, en el Consejo Consultivo, me llamaban chiquita. Y la discriminación más fuerte que yo sufrí eran de las propias mujeres del Consejo Consultivo. ¿Y saben qué pasa con esto? Porque tenemos muchas mujeres todavía que que han construido poder a espejo y semejanza de los propios hombres patriarcales. No son sororas, no abren el juego, no son horizontales, no son transparentes, replican las mismas lógicas patriarcales. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de realmente tener mejores recursos humanos? A la hora de decidir, por eso el Ejecutivo tiene también ahí una gran cuenta pendiente. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Lamentablemente nos queda poco tiempo y un montón de preguntas, no vamos a poder transmitirlas. Los esperamos a
todos y a todas de nueva capacitación que podamos hacer para profundizar estos temas y seguir debatiendo. Muchas gracias, Marisa, por estar hoy virtualmente en Pergamino, como solés decir vos, para hablar de lo que hay que hablar, ¿no? De lo que es urgente, de lo que no puede esperar. Así que gracias y que tengan todos y todas muy buenas tardes. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en algún momento para volver a los abrazos. Chau, chau. Sincera. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos y a todas. Chau, chau.